Bien, vamos a tomar nuestras Biblias. Yo les invito a los que están presentes. Eclesiastés, capítulo 5, versículos 4 al 7. Vamos a seguir en la serie. Voy a dar lectura entonces a la palabra del Señor. El libro de Eclesiastés, capítulo 5, versículos 4 hasta el versículo 7. Dice la palabra del Señor: cuando haces un voto a Dios, no tardes en cumplirlo, porque Él no se deleita en los necios. El voto que haces, cúmplelo. Es mejor que no hagas votos a que hagas votos y no los cumplas. No permitas que tu boca te haga pecar. No digas delante del mensajero de Dios que fue un error. ¿Por qué ha de enojarse Dios a causa de tu voz y destruir la obra de tus manos? Porque en los muchos sueños y en las muchas palabras hay vanidades. Tú, sin embargo, teme a Dios. Vamos a ir en oración. Señor, queremos acercarnos, queremos presentarnos en este momento. Estamos aquí reunidos con el propósito, Señor, de adorarte y también, Señor, que tú nos bendigas con toda bendición espiritual. Y es por medio de tu palabra que tú haces eso a tu iglesia. Rogamos que tu Espíritu Santo pueda obrar en los presentes y aquellos también, oh Dios, que han de también beneficiarse de este mensaje tras la grabación. Oh Dios, obres en la vida de los oyentes. Úsalo, Señor, como te plazca. Sé que este mensaje puede ser para el predicador, como también, Señor, para la iglesia. Y si, Señor, está en tus propósitos despertar a alguien, Señor, que no te conoce, oh Dios, sea en este día o en los días venideros, que tu palabra, Señor, pueda obrarnos. Creemos que ella tiene poder, tiene la autoridad para dar vida y puede obrar, Señor, de la manera como, oh Dios, has previsto que sea de esa manera. Tu Espíritu Santo de comienzo a fin nos guíe en la explicación, el entendimiento de él. Padre, que auxilies al predicador para que tu palabra pueda ser entregada, Señor, tal como se nos fue entregada. En Jesús oramos. Amén. Vamos a continuar entonces en este libro. Quiero titular esta enseñanza: vanidad en nuestros votos a Dios. Vanidad de nuestros votos a Dios. Cuando empezamos los primeros 3 versículos habíamos visto la vanidad de ir a la casa de Dios. Cómo uno puede ir a la casa de Dios, al final se convertía en vanidad. Ahora Salomón un poco nos va a acercar. Yo, antes de introducir y seguir con lo que lo que tenemos hoy día por delante, quisiera recordar, sé que hay muchas personas que están buscando felicidad, paz, contentamiento duradero, pensando que cuando van a una iglesia van a recibir eso automáticamente. Hay gente que cree que esa es la manera de recibir gozo, o simplemente presentar un acto de adoración, pero al final no reciben o no experimentan gozo, alegría, paz que solamente Dios puede dar a aquellos que están reconciliados con Él. Hay muchas personas que pueden venir a este lugar o simplemente acercarse a una iglesia entonces con el fin de obtener felicidad. Hay personas que empiezan a hacer, vamos a decir, a presentar, por ejemplo, votos de pobreza, de celibato, tal vez de otra forma puede ser un ayuno prolongado, no un día, sino a más días, con tal de encontrar gozo. Son actos de adoración y a veces estos medios, ellos piensan que por medio de eso van a encontrar felicidad. Pero la palabra del Señor hasta aquí nos ha ido mostrando, uno puede hacer todo eso externamente, pero no van a tener la conciencia tranquila. La conciencia tranquila primeramente vemos a aquel hombre que está reconciliado con Dios, si tiene esa conciencia, si tiene esa paz en su alma, si tiene esa paz mental, pero el gozo del Señor para estas personas que vienen con esos intereses está más lejos. Probablemente la reacción de estas personas sea de enojo, de ira, porque lo ven imposible alcanzar, como que a otros les funciona y a mí no me funciona. Ahora voy a decir que ese acto de adoración del cual vimos la semana pasada
el Señor ha prometido decir, bendecir a los que realmente guardan sus pasos. Hoy día vamos a ver la parte final del versículo 7. Hay algo que deben hacer, es que deben temer a Dios. Ahora no vamos a estar en ese lugar de adoración, sino cuando salimos de este lugar. El gozo del Señor, usted hasta aquí ha visto, no es que significa que uno tiene que hacer sacrificios, no es que a uno tiene que afligir su cuerpo. El Antiguo Testamento comunica, sino que Dios se deleita en la obediencia. Dios no se deleita en los sacrificios. Y aquellas personas que piensan que quieren felicidad, están buscando felicidad, gozo, paz, paciencia, todo lo que quiera, es por medio de sacrificios. Y Dios no quiere sacrificios. Y podemos ir comprendiendo todo que están equivocados. El gozo del Señor, por el contrario, es el fruto de la fe en Cristo. Es el fruto de que uno ama a Cristo, es el fruto de que uno está obedeciéndole a Él, entonces va a haber gozo. Y a medida que uno cumple con eso, su amor por Dios, su confianza por Dios, su obediencia va a crecer. Mientras uno es más leal, si voy a usar esa palabra, Señor Jesucristo, uno va a profundizar en gozo. Para el gozo del Señor simplemente consiste en sonreír, voy a decir, o saltar, sino que es más allá. Es más allá de las circunstancias. Pablo en su carta a Filipenses está en una circunstancia difícil. El apóstol está en la cárcel, está hablando de gozo. Entonces, el gozo del Señor no consiste simplemente en que todo está bien. No, sino que, hermanos, es el hecho de estar reconciliado con Dios, de que estás perseverando, estás siendo obediente, y la paz del Señor sobrepasará todo tu entendimiento, incluso cuando estés en medio de una tormenta, y vas a tener contentamiento. El gozo del Señor también se puede promover cuando uno obedece los mandamientos. El Señor dijo, el que me ama va a guardar mis mandamientos, y el fruto de esa obediencia es un gozo que va a venir. Los que pueden entonces esperar gozo en sus vidas no son los irreverentes, vamos a decir, en el día del Señor. Ahora, para ellos, como vimos la semana pasada, había un orden de que en vez de presentar sacrificio de necios, y al hacer eso estaban haciendo, decía el texto, algo mal, ¿no? Algo mal. Hoy día vamos a ver que debe estar el temor para aquellos que también están buscando obedecer a Dios. ¿Cómo es que los cristianos podemos disfrutar de la vida si es que no vivimos una vida de adoración? Es inconsistente. Hay personas, voy a decir, entre comillas, cristianos que piensan que si uno no adora, pero deberá tener gozo. Hermanos, el gozo va a venir de una vida de adoración. Entonces, no solamente vamos a quedarnos en ese lugar de adoración cuando venimos, sino que también el acto de adoración a veces es descuidado por las personas que vienen. Con eso quiero decir lo que la semana pasada explicamos, ¿no? Que no es observado como debe ser. No se preparan para venir ante la presencia de Dios. Y eso vimos el resultado, era hacer mal. Hoy día vamos a considerar ahora los versículos 4 en adelante, de lo que significan compromisos. Cuando uno hace votos, el texto dice en el versículo 4, cuando haces un voto a Dios. Hoy día vamos a hablar no de la adoración, pero sí es parte de nuestra adoración. Continuaremos con nuestra adoración, sí, pero ahora como dije, vamos a salir de este lugar. Usted viene aquí, hace votos, renueva votos, y tiene que cumplir esos votos. Señor, este año voy a leer la Biblia todos los días. Ese es un voto. Dios lo escucha. Señor, el año pasado he sido promovido en mi empresa y he ascendido, y prometo dar al Señor fielmente de mi sueldo para el aporte, para sostenerles. Es un voto. Cuando uno hace un voto, entonces el texto va a decir, no te tardes en cumplirlo. Dios no va a tener, vamos a decir, no vamos a poder jugar con Dios. Y los votos solemnes trata de eso, igual que la adoración.
Los votos en particular, si es que no se cumple, va a llevar a la frustración. Pero cuando uno cumple su compromiso, su voto, son expresiones de fe en Cristo, de su amor, de su obediencia a Cristo y a su palabra. Así que simplemente hacer un voto y tomar a la ligera para Dios es necedad. Aquel que se compromete, vamos a decir por comprometerse, aquel que dice yo voy a hacer este año esto, yo voy a limpiar, yo voy a abrir la puerta de la iglesia, o simplemente aquel que dice y no hace es necio. Por eso, es vanidad. Y el Señor dice aquí, cuando haces un voto a Dios, no tardes en cumplirlo, porque Él no se deleita en los necios. El voto que haces, cúmplelo. Cada año que pasa, siempre nos evaluamos. Y cada año que ha pasado, voy a decir, conmigo siempre me he hecho retos. Este año tengo que leer más libros, tengo que estudiar más, tengo que profundizar más, entonces hay que hacerlo. Y esta noche yo no quiero que nos podamos sorprender de los que estamos aquí, que al final no empezamos a recordar, pero yo al comienzo del año hice esto. No solamente hay que esperar cada fin de año para renovar votos, sino que cuando hay Santa Cena, cuando hay un culto, vamos a decir, de consagración, o tras la exposición de un sermón, hay un llamado de parte de Dios, uno renueva votos, uno genera, vamos a decir, nuevamente un compromiso. Si vamos a los términos del Antiguo Testamento, es un pacto, es un acuerdo. Y Salomón aquí nos va a llevar en nuestro texto que primeramente cumplir tus votos a Dios, debes cumplir tus votos de manera oportuna. Quiero desarrollar entonces los versículos 4 y 5. Mantén tus votos a Dios en el momento oportuno, o cumple tus votos en el momento oportuno. Eclesiastés, entonces, capítulo 5, versículo 4, nos dice que cuando haces un voto a Dios, no tardes en cumplirlos. Voy a en este momento ilustrar con hombres y mujeres que han hecho un compromiso y al final no cumplieron, y vamos a ver cómo es la respuesta de Dios. Versículo 6 va a decir: no permitas que tu boca te haga pecar, y no digas delante del mensajero de Dios que fue un error. En otras palabras, tú tal vez puedes decir, ¿no? Algunos dicen que ese mensajero puede ser un ministro, puede ser tu pastor, y tú le digas: no, pastor, este año voy a hacer esto, voy a leer, voy a visitar, me prometo a ser discipulado, simplemente visitar enfermos, y digas: no, es un error que cometí. El voto que uno hace es ante Dios. Por eso vamos a ver, mantén tus votos a Dios en el momento oportuno. ¿Y por qué Salomón presenta esto? Porque cuando uno no cumple un voto, se frustra y al final es vanidad, es vacío, dice Salomón. En otras palabras, no vas a cumplir ese voto, no vas a tener gozo. Y estamos en un libro por la batalla, vamos a decir, por el gozo. Y queremos felicidad duradera, no temporal. Entonces, si yo hago un voto, o cada año renuevo un compromiso delante de Dios y no lo cumplo, entonces el gozo no va a estar en tu vida, mi hermano. ¿Qué tiene de especial un voto que Salomón pone aquí y que quiere que nosotros lo veamos? Primeramente, es un voto, vamos a decir, ese voto es único. Es único, es una promesa solemne hecha al mismo Dios Todopoderoso. De todos los actos de adoración, una promesa solemne a Dios, donde uno debe cumplir. No estamos haciendo un voto, vamos a decir, con el vecino, con el amigo, con el compañero. Es un voto delante de un Dios, hermanos, que es santo, es justo, es retribuidor. Es el voto de la naturaleza más seria, vamos a decirlo de esa manera. No hay otra manera de poder profundizar, pero un voto ignorado o un voto que se puede romper es mentir al Espíritu Santo. Entonces, probablemente uno puede decir: entonces, pastor, no, yo no me comprometo, no voy a decir nada. Pero estoy diciendo, cada vez que cuando, por ejemplo, hay un
recuérdense, yo recuerdo cuando me bauticé, había dicho que iba a serle fiel, iba a servirle, iba a entregar mi vida, y donde el Señor me llevara. Igual cuando ya fui pasando los años, fui madurando, hice muchos votos. Y usted empieza a recordar, si uno habla ligero, simplemente para quedar bien delante de todos, primeramente el Señor ha escuchado sus votos. Y de ahí que es serio, estamos hablando de hacer el voto uno con Dios. Es difícil, tal vez desde nuestra perspectiva, una vez que hemos roto, somos frívolos a eso. Lo que estoy diciendo es una mentira al Espíritu Santo. Entonces veamos, usted tiene la historia de Ananías y Zafira cuando mintieron, ¿no? Cuando vendieron sus posesiones, los demás se trajeron todos los pies de los apóstoles, ellos vendieron, pero querían quedarse. Hay un compromiso de ellos también de traer, para que pueda ser usado, vamos a decir, por los discípulos, pero no fue así. Mintieron al hombre, sí, pero no mintieron a Pedro, a Juan, a los apóstoles. La Biblia dice, mintieron al Espíritu Santo. De ahí nosotros concluimos que cuando uno hace un voto, vamos a decir, realmente ante Dios, entonces no está mintiendo al pastor, como dice acá el texto, al mensajero. Probablemente a los hombres le vas a fallar, pero y no vas a decir que fue un error, me equivoqué, hermano, me equivoqué, pastor. Sino ese voto fue ante Dios. Hechos capítulo 5, versículos 1 al 10 está esa historia. Como resultado de ese voto que Ananías y Zafira hicieron, ustedes saben, dice al final, cada historia, por cierto, el libro de los Hechos es un libro histórico, relata lo que pasó. Ananías y Zafira se quedaron muertos instantáneamente cuando fueron descubiertos. Pero esto fue para que la iglesia, hermanos, tuvieran temor a Dios. Porque en el versículo 7 así dice, tú, sin embargo, teme a Dios. La iglesia, cuando vio a Ananías y Zafira morir, la iglesia que estaba formando, realmente temieron a Dios. Porque fue mentira. Y por mentir, Dios prácticamente les cortó la vida. Si fuera así, nosotros hubieran hecho muchos votos y no hemos cumplido, entonces, si Dios quisiera, simplemente, yo creo que nadie estaría aquí. Porque hemos hecho muchos votos y no lo hemos cumplido. Pero fue eso para que la iglesia aprendiera la gravedad de este pecado de mentir a Dios. Ahora, fue bueno para la iglesia porque sí, versículo 11 de ese texto dice, vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. La iglesia aprendió, temió al Señor, pero desde ese momento la gente tomó en serio al Señor en su infinita santidad. En el Antiguo Testamento se veía un Dios tan justo, tan severo, pero en el Nuevo Testamento ese Dios sigue siendo el mismo Dios que no va a pasar por alto. Los primeros cristianos se dieron cuenta que no es un Dios de quien pueden burlarse. Ese voto era único. Es una promesa sagrada hecha directamente al Dios Altísimo. Si uno ha dicho, Señor, yo voy a dar al Señor lo que es el Señor, y sabe que uno no está dando, la Biblia dice que es sustraer, pero tú has hecho un voto. No has hecho un voto tras administrar tus recursos en que vas a gastar, has hecho un voto. No has hecho. Recuerden, mis hermanos, es mentir, es un pecado que Dios no va a pasar por alto. Y Salomón aquí presenta el caso de un voto en el culto, que al final se revela en necedad. Señora, yo voy a ser fiel a partir de este domingo, voy a empezar a estar en todos los cultos, no voy a faltar, pero Dios te ve que estás ausente. Y si tienes un voto, es vanidad. Para tu vida no hay gozo, es pecado ante Dios. Incluso tal vez tú estás pensando que vas a arreglar con Dios porque sabes que Dios te va a perdonar. Y sé que Dios te puede perdonar. Pero cuando hagas un voto, dice el versículo 4, no tardes en cumplirlo. Como que no es que Dios va a tolerar. Yo sé que Dios es benevolente, Dios puede esperarte, pero hermanos, tienes que cumplirlo. Probablemente son votos a largo plazo, ¿no? Pero si votos inmediatos, sí, puede ser, pero a largo plazo como que tengo que perseverar en eso.
Si usted quiere ayunar 3 meses y ha hecho un voto, Señor, de 3 meses voy a ayunar por esto, entonces va a hacer un voto a corto plazo, mediano plazo o largo plazo, pero tienes que cumplirlo. Pero si usted ni siquiera ha empezado, entonces el problema es grande. El pecado es contra Dios. Al final tú vas a encontrar en todo esto la ira del Señor. Vas a encontrar la ira del Señor, porque Dios está al tanto, está vigilando de todo lo que tú haces. Entonces, ¿cuán cuidadosos nosotros debemos ser de lo que prometemos? Porque nos estamos tratando con un Dios que es vivo, un Dios que es celoso de su gloria. La Biblia dice que es fuego consumidor. Ni los ángeles tienen un atrevimiento de, dice, proferir verbalmente, incluso para hablar, tienen que cubrir su rostro con sus alas. Y nosotros decimos, Dios, yo voy a hacer esto. Hermanos, Dios mira eso. Y el resultado de esto es que al final no va a haber gozo. Estamos luchando por el gozo, queremos felicidad, cumple tu voto. Toma en serio, Dios, tu palabra es sí. Dios no es como un amigo a quien tú le hablas directamente. No hay nadie como nuestro Dios. Como dice, Él es fuego consumidor. Pero también al mismo tiempo es un padre que se compadece de sus hijos en sus debilidades. Es como Cristo dijo, ¿cuántas veces quise juntarle, como la gallina junta sus polluelos? Dios muchas veces hace eso cuando le hemos fallado muchas veces. Es un Dios que ama a pecadores que no lo merecen como tú y yo, pero Dios nos ama con amor distinto, con amor sacrificial, con amor eterno. Yo sé que, hermano, Dios te puede perdonar, pero también aquellos que pasan por alto sus compromisos, Dios no lo va a dejar. Como dice el texto del Nuevo Testamento, no tendrá por inocente al culpable. Ese es el Dios de la Biblia. Es el Dios a quien tú has entregado tu vida. No podemos jugar con compromisos. Jonás, otra persona que quiso burlarse de Dios. Dios dijo, ve a Nínive. Como que Jonás quería jugar contra la decisión de Dios. Y al final la historia es que Jonás es el barro y Dios es el alfarero. Dios tiene que hacer lo que quiere con Jonás. Yo sé que hay muchos compromisos. Como los jóvenes a veces antes de casar, Señor, yo cuando me case con esa persona te voy a servir. Y siempre dicen los pastores lo mismo, ¿no? Que cuando se casan son los que no sirven. Porque si antes no lo has hecho, no lo vas a hacer. Son votos que uno va haciendo. Hermanos, si hubiera un libro donde si pudiéramos leer donde muchos votos, piense que habría una lista ahí. El tema que estamos hablando es el gozo. Entonces, yo sé que a medida que pasan los años, a veces volvemos a prometer lo mismo. Yo te digo, ¿has llegado en tu vida tal vez a preguntarte tus compromisos? ¿Realmente son delante de Dios? ¿Lo has dicho por decir? ¿Estás convencido de tus votos? Porque si no, hermanos, probablemente estás siendo tratado por Dios en disciplina, en juicios. Salomón nos te diga aquí que obedezcas, que honres, que guardes. Versículo 4. Cuando haces un voto, dice a Dios, no tardes en cumplirlo. No seas lento en cumplir tu promesa. Porque hacerlo, hermanos, es delante del Señor, es el Señor soberano. Probablemente uno, voy a ponerlo de esta manera. Nosotros, los que trabajamos en la entidad financiera, hacemos un préstamo. Y muchas veces las personas, cuando hacen un préstamo y no te pagan, tienen miedo. Y a veces hacen lo que sea posible para conseguirse y pagarte. Que tienen miedo. Ahora, nosotros hacemos un compromiso con Dios, a veces que ni siquiera le tememos a Dios. A veces las personas temen al banco que le quiten la casa o al analista, pero nosotros que hacemos un compromiso ni le tememos a Dios. Unos tal vez pueden cumplir sus votos por miedo a las consecuencias. Las personas en el banco a veces te cumplen su compromiso de pago por miedo a que no le quites su casa. Y nosotros que hacemos compromiso con Dios, a veces ni siquiera hay temor.
no experimentamos ese temor que tal vez un incrédulo lo muestra. En otras palabras, el hombre cristiano no está tomando en serio. Ahora te voy a poner un ejemplo de una mujer que cumplió su voto. Ana, la mamá de Samuel. Ana dijo que no tenía un hijo, pero Dios le dio un hijo. Pero la promesa de Ana fue que ese niño sería consagrado una vez que fuera destetado. Aunque Ana no tenía hijos, pero solo lo que son mamás pueden saber eso. Dar un hijo y al final quedarte sin hijo. Ana cumplió su voto. 1 Samuel capítulo 1, versículo 11. Ella hizo un voto al Señor que apenas que le iba a dar a su hijo para que estuviera ese niño toda su vida en la casa de Dios. Y Dios le dio un hijo. Dios le dio un hijo. El Señor inclinó su oído, dice el texto. Este hombre es Samuel, sabemos su historia. Esta mujer es un ejemplo piadoso para todos nosotros, que no demoró en cumplir su promesa. Lo cual todos los cristianos debemos esforzarnos, porque Samuel creció, dice, capítulo 1, versículo 24, y fue llevado a la casa del Señor. Y en eso se muestra la fe de Ana, su amor, su obediencia al Señor. Y Salomón nos da una razón aquí por lo que debemos obedecer esta primera regla, porque el Señor no se complace, dice, versículo 4, la parte B, porque Él no se deleita en los necios. Si hay una lucha por el gozo, pero también Dios observa, vamos a decir, nuestro corazón, y si es que nuestro corazón nosotros podemos decir, yo voy a hacerlo. Y Dios puede decir que no se deleita. Y de ahí que Jeremías diría que nuestro corazón es engañoso. Mis hermanos, si hemos citado aquí a Ana es para tomar un ejemplo. El Señor no se deleita. Significa, hermanos, que Dios puede encenderse en su ira. Dios puede encenderse en su ira. Si Ananías y Zafira los consumió, hablo de Nadab y Abiú, que quedaron instantáneamente muertos. Cuando alguien tocó el arca del pacto, quedó instantáneamente muerto. Ananías y Zafira quedaron tendidos en el piso. Y cómo Dios con nosotros no puede hacer lo mismo. No tratemos con un Dios, hermano, solamente en términos, voy a decir, políticos, como es el político. El político promete, usa incluso la Biblia. No es eso, hermanos, de que nosotros hablamos. Ese Dios no servimos. Al final Dios se aira, como que nosotros terminamos frustrados y probablemente uno va a ver su bancarrota espiritual también. ¿Por qué? Porque no hay gozo. ¿Qué promesas a Dios estás demorando en pagar? Voy a preguntar. ¿Qué hay de tus votos bautismales? ¿Que lucharías con la carne, con el enemigo? Esos votos permanecen. ¿Qué votos han hecho los jóvenes, los casados, los adultos? Recuerda que Dios entró en un pacto con nosotros. Pero nosotros tenemos la responsabilidad dentro de ese pacto de obedecer. Dios hizo un pacto con Adán, pero Adán tiene que obedecer. Adán, no vas a comer de eso, no vas a comer. Ahí vas a mantenerte en obediencia. Si es que no está cumpliendo sus votos, hermanos, no va a haber paz, no va a haber gozo. Probablemente vas a empezar a huir de la ira de Dios. Jonás empezó a huir. Adán, Caín, ahí tenemos el ejemplo, fuera de la presencia de Dios. Hermanos, tratamos con un Dios que es serio. Y Salomón dice aquí respecto a estos votos, mejores no prometer, versículo 5. Es mejor que no hagas votos a que hagas votos y no los cumplas. Bueno, Salomón como que da la solución. Ahora vamos a ver esto. Yo sé que hay compromisos que uno puede hacer voluntariamente, ¿no? En la iglesia no puede hacer.
Pueden ser públicas, pueden ser privadas. Y a veces cuando hay aniversarios, cuando hay actividades, decimos, yo hermanos me comprometen en esto, ¿no? Y como que al final brilla por la ausencia, el Señor ve eso. Pues pueden compromisos públicos, privados, pero tratamos que un pacto, hermanos, es solemne a los ojos de Dios. Dios está al tanto de eso. Yo sé que es voluntario, como vamos a ver con los nazareos, hacer un voto voluntario. No pueden comer uva, ni tomar vino, era temporal, pero no podían, votos voluntarios. No estoy hablando aquí de celibatos, pero esos sacrificios, Dios no se deleita en eso, Dios se deleita en obediencia. Pero lo que hacían los nazareos, en el libro de Números, capítulo 6, tenemos cómo ellos tenían que abstenerse. Es un ejemplo, ¿no? Es un ejemplo. Sea uva, sea vinagre, sea pasas, ellos tenían que abstenerse. Y cuando terminaba el tiempo, ellos seguían un procedimiento y seguían. Del mismo modo, uno puede comprometerse con el Señor de una manera especial, haciendo promesas voluntarias para cumplir con algún deber legal. Como dije, si te has comprometido, tienes que hacerlo. Un voto voluntario puede ser, por ejemplo, ¿no? Señor, este año me voy a levantar temprano para adorarte. Y cantas el salmo, no me acuerdo si es 63 o 65, temprano yo te buscaré, pero tú luchas con levantarte, te levantas 10 de la mañana, 9 o 11 de la mañana, pero tú has hecho un voto. Es un voto voluntario. Es un voto voluntario. Y yo sé que te cuesta levantarte, y ahí sé que hay seriedad en ese voto también, porque está vinculado a Dios. Has hecho un voto de levantarte temprano. Si es temporal, no sé cuánto tiempo, pero yo sé que tiene que ser un hábito, tiene que ser disciplina eso. También los votos, yo creo que si es voluntario, es para que uno pueda, voy a decir de esta manera, disciplinarte. Te cuesta leer la Biblia, pero si te haces un voto voluntario, voy a decir así, un compromiso de leer por 3 meses, después le va a gustar, va a ser automático esa disciplina, lo va a generar por ese voto voluntario. Es otra manera de poder decirte. Otro voto voluntario puede ser un ascenso en el trabajo que no esperabas y tú prometes dar una cantidad monetaria específica al Señor porque estás agradecido. Salomón dice que esos votos deben ser pagados, debes cumplirlo. Son voluntarios, pero si no, dice el versículo 5, no hagas promesas. No hagas promesas. Ahora, también hay votos o pactos hechos con Dios que no son voluntarios. Aquí voy a decir, por ejemplo, cuando Ana hizo ese voto a Dios para que Samuel se dedicara al servicio de Dios, ¿fue voluntario? No fue voluntario. Hay otra historia, por ejemplo, creo que recuerdo cuando William leyó los descendientes, creo que está la historia en Jeremías 35 de Jonadab, hicieron un voto de no beber, ¿no? De no beber. Ese voto vemos que incluso tuvo bendición, cómo Dios guardó esa posteridad. Ellos no beberían vino, no construirían casas, no sembrarían cultivos. Entonces fue un voto. Ahí me acordé de Jonadab. Y fue el tiempo donde el pueblo de Israel estaba siendo tratado por Dios. Sea Ana, sea Jonadab. Cuando hay votos voluntarios, cuando hay votos delante de Dios, tienen que hacerse. Entonces, como aplicación, primeramente Dios no se complace en los votos de los necios. Si uno promete y no hace, es un necio, dice la Biblia. Ahora, Dios es que debes renovar tus votos. Cuando tomamos Santa Cena, nos arrepentimos por ejemplo, Señor, este mes omití, digamos, estos mandatos. Yo dije, Señor, voy a compartir a alguien el Evangelio saliendo y no lo hice. Estás renovando votos, tienes que cumplirlo. Si vas a venir a adorar y has prometido algo el día del Señor,
hazlo, eso es un compromiso delante de Dios. No esperes, ¿no? Algunos esperamos fin de año, lo vamos. Cada acto de Dios siempre hay compromisos. La palabra del Señor tiene ese efecto. Versículos 6 al 7, espero acabar en 5 minutos. Cuida tus palabras en los votos que haces a Dios. Cuida tus palabras en los votos que haces a Dios. Dice versículos 6 y 7. No permitas que tu boca te haga pecar y no digas delante del mensajero de Dios que fue un error. ¿Por qué ha de enojarse Dios a causa de tu voz y destruir la obra de tus manos? Porque en los muchos sueños y en las muchas palabras hay vanidades. Tú, sin embargo, teme a Dios. Si la semana pasada vimos la adoración, cómo ir a la casa del Señor resultaba en vanidad. Un voto no cumplido ahora es vanidad. Es una parte, vamos a decir, de nuestra vida, sí. Debes observar cuidadosamente, hasta aquí nos ha enseñado Salomón en usar tus palabras. Salomón dice otra palabra: no permitas que tu boca te haga pecar. Y nosotros, probablemente este miembro, como dice Santiago, con eso bendecimos, con eso maldecimos, pero con estos labios hacemos votos. Y Salomón nos va a decir en el versículo 6 aquí: no permitas que tu boca te haga pecar. Porque Dios, hermanos, está al tanto de eso. Porque cuando vas a venir a adorar al Señor, Dios te va a hacer recordar. Hiciste un voto conmigo. El Espíritu Santo te va a hacer recordar. Tu conciencia te va a hacer recordar. Y cuando estés a solas, tal vez te acuerdas, pero yo dije que iba a hacerlo. Y ahí la seriedad, que vas a sentirte culpable. Y sé que a veces cuando uno hace oraciones, también hace votos, ¿no? Al Señor, le promete. Y Salomón aquí nos está enfatizando. La semana pasada vimos en la adoración, ahora estamos viendo como que cuando salimos de aquí. Y ahora voy a decir que cuando eres descuidado, suceden dos cosas. Cuando uno habla por decir rápido o piensa no correctamente. Como dije, hay votos que pueden ser difíciles de cumplir, entonces no te comprometas. No te comprometas. Dios dice aquí a través de Salomón: una vez que haces el voto, tienes un voto también de acuerdo a la palabra de Dios. Algo que nos va a remarcar. ¿Por qué? Porque no puedes cumplir algo que no puedes cumplir. Aquí pone a un mensajero. No digas delante, dice, de un mensajero. Que algunos dicen que puede ser un ministro de Dios, como Malaquías 2, versículo 7 muestra, y Apocalipsis 1 al 20, al final digas que fue un error. El juramento, por ejemplo, que uno se tiene que cumplir. Hay una historia de Herodes y Berenice, ¿no? Cuando Berenice danza y pide la cabeza de Juan el Bautista. Era un voto. Yo te daré lo que tú quieras. Había una promesa. ¿No? La mamá de Juan el Bautista le pide la cabeza. Había hecho un voto. Este hombre creo que estaba mareado. Había una celebración. Tuvo que cumplir su voto. Eso está en Marcos capítulo 6, versículo 26. Y mataron a Juan el Bautista. Ahora, si uno ha hecho un voto ilegal, debe buscar el perdón de Dios. Ese hombre mató a un hombre. Solo le quedaba buscar el perdón de Dios. Es un caso. Entonces, Salomón aquí nos ha mostrado, nuestra boca, hermanos, puede hacer que Dios se enoje. Que Dios al final desate con nosotros, vamos a decir, su ira, porque Dios no puede ser burlado, tú sabes eso. Y lo que sembramos, cosechamos. Este texto termina en el versículo 7, porque en los muchos sueños, en las muchas palabras dice, hay vanidades. Mucha vanidad en lugar del gozo. En muchas palabras que son pronunciadas de un corazón no preparado en la presencia de Dios. Pero el texto no termina ahí, mis hermanos. El remedio, vamos a decir, para esto es que tú temes a Dios. Yo sé que el temor te puede evitar a pecar,
Y Salomón concluye así: pero tú teme a Dios. Yo creo que cuando no tenemos temor a este Dios que es santo, justo, prometemos por prometer. Pero si tú temes a Dios, tu temor es, incluso dice, eso es sabiduría. Proverbios capítulo 1 versículo 7: el principio es el temor al Señor. Pero el necio no teme. El necio no cree en Dios. Por eso puede estar prometiendo muchas cosas, como hacen los políticos. Pero el principio es el temor al Señor. Este texto dice: tú teme al Señor. Toma a Dios en serio. Y esa va a ser la manera en que Dios se va a acercar a ti, tú te vas a acercar a Él. Y entonces habrá gozo en el Señor, que está, vamos a decir, enraizado en su voluntad, de acuerdo a lo que Él se ha revelado. Dios, hermanos, debe ser tomado en serio entonces, también por lo que prometemos. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por tu palabra. Realmente, Señor, queremos reconocer que tu palabra es como un espejo donde nos podemos ver. Tal vez ante los hombres hemos ocultado muchos compromisos delante de tus ojos. A veces lo hemos hecho públicamente nuestros compromisos. Muchos de ellos hemos cumplido y muchos no. Y Señor, tú has sido misericordioso con nosotros. No caímos muertos como Ananías y Zafira, como Nadab y Abiú. Oh Dios, te pedimos una vez más que en nosotros pueda haber un creciente temor por ti, oh Dios. Que veamos, Señor, lo santo que eres y nosotros, Padre, lo vil que podemos ser. Te pido por tu iglesia. Sé que, Señor, han de pedirte perdón, como quien también está orando, Señor, pide que le perdones. Por lo contrario, Señor, se hemos hecho un voto este año. Dice tu palabra: no tardes en cumplirlo. Que obedezcamos, Señor, que al fin de año, Dios, tú te has deleitado, Señor, nuestra obediencia. Y no en sacrificio, no porque, Señor, oremos más, ayunemos más, demos nuestro dinero, Señor, ese voto va a ser anulado. Es un voto que debe cumplirse. Si no, Señor, tú has de tratar con nosotros y aprenderemos, Señor, tal vez en medio de la adversidad, en las aflicciones. No sabemos, Señor, cómo tú vas a tratar, pero, Señor, es tu método para que seamos corregidos. Y gracias, Señor, por la instrucción que Salomón nos dice que el remedio para todo esto es el temor a ti. El hombre que teme, Señor, va a cumplir sus votos. Que aquel que no teme ha de hacer votos, pero, Señor, no los cumplirá, y tu palabra dice: es un necio. Ayúdanos, Padre. En Jesús oramos esto. Amén. Dios los bendiga. Vamos a ponernos de pie. Vamos a entonar en sus copias. Si me pueden ayudar con la pista. Buscar primeramente el reino de Dios. Ahí están las copias. Buscad primero el reino de Dios y su perfecta justicia. Número 3 en sus copias. Justicia y lo
espiritual